Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañero. Nuestro proyecto se basa en el diseño de lámpara y evaluación lumínica mediante el cálculo integral. Con mi compañero Diego García, le explicaremos nuestro proyecto a continuación. Bueno, la definición del proyecto consiste en aplicar el cálculo integral y análisis matemático para diseñar un sistema de iluminación interior y demostrar que con el uso de estas nociones matemáticas es posible diseñar, evaluar la proyección y área lumínica de una lámpara. Ejemplo. Nuestro ejemplo consiste en un recinto de 8 por 8 metros utilizando para una sala de clase. De esta manera moldearemos la proyección de la luz de una lámpara y determinaremos cuántas luminarias se requieren para cumplir la normativa eléctrica chilena. Los temas iniciales involucrados son el cono de luz y proyección que se genera al momento de encender una lámpara, el cálculo integral, que con este determinaremos el área de luminancia y el volumen de proyección del cono de luz que hablamos anteriormente, y la normativa eléctrica chilena, que sería para calcular la cantidad de lámparas necesarias para una sala de 8 por 8 metros, asegurando el cumplimiento de la normativa eléctrica y las condiciones adecuadas de iluminación. En este caso, como es una sala de clase, necesitaríamos 300 lux, que a continuación se lo nombraremos. Objetivo del proyecto y las preguntas que nos planteamos. El objetivo es demostrar que mediante el cálculo integral es posible diseñar un sistema de iluminación adecuado para un recinto y que cumpla con la normativa eléctrica chilena. Las preguntas planteadas son: ¿cómo calcular el área de luminancia generada por una lámpara? La segunda es: ¿cómo calcular el volumen de proyección de una lámpara representada como el cono de luz que se forma desde la lámpara hasta la superficie de la base? En este punto sería hasta el mesón de trabajo. ¿Cuántas lámparas se necesitan para iluminar adecuadamente una sala de clase de 8 por 8 metros cumpliendo con la normativa eléctrica chilena? Y la cuarta pregunta es: ¿qué beneficio aporta identificar, diseñar o verificar una instalación de alumbrado siguiendo la normativa eléctrica chilena? Los temas iniciales involucrados, como dijimos anteriormente, en base a la lámpara serían los lux, los lúmenes y la luminancia, conceptos clave para la medición de la luz. Como segundo sería la normativa eléctrica chilena para la regulación esencial de la proyección de la iluminación, en este caso la cantidad de lámparas que se instalarían en la sala de clase. El cono de luz de la proyección, la modelación y distribución lumínica de nuestra lámpara en la sala de clase, y el cálculo integral, herramienta matemática para generar los cálculos. Bueno, el cronograma del proyecto se basa en 2 semanas. Nuestro proyecto se desarrolló en un periodo de 2 semanas, ¿ya? Siendo la primera semana el tema de investigación de la iluminación y normativa eléctrica chilena. La 2, selección de tipo de lámpara y recopilación de ficha técnica. La 3, modelación geométrica de la lámpara y el cono de luz. La 4 sería aplicación del cálculo integral y el área y volúmenes de iluminancia. Y el 5 sería el cálculo de iluminación requerido según la normativa. Esto se basa en la primera semana. Y la segunda semana sería la simulación digital en GeoGebra y el análisis y resultado de la conclusión. Y a continuación la preparación de nuestra presentación que el día de hoy estamos demostrando. Bueno, nosotros vamos a usar ciertas herramientas durante este proceso del proyecto en el cual nos apoyamos sobre un computador en el cual fue necesaria la web para poder usar el GeoGebra, y nos basamos también en la norma chilena. GeoGebra nos ayudó bastante a simular el proceso de iluminación de la luminaria. Así que eso. Bueno, usamos la clasificación de la lámpara, en la cual es un plafón colgante de luz LED redondo de 40 watts. Lo que hay que destacar aquí es que más que nada es de 4412 lúmenes, lo cual eso es lo más relevante. En cuanto al, también hay que destacar también que es un plafón colgante, por ende tiene una cierta suspensión. Así que el ángulo de luz es de 120 grados, en lo cual también es relevante esa información porque ese es el con lo cual vamos a trabajar en base al volumen y el área. Los datos de la sala de clase. Los datos de la sala de clases se compone bajo
bajo una medida de 8 por 8 por metros de ancho y de largo y una altura de 3 metros desde el piso hasta el techo, el valor típico de las salas de uso académico. El plano de trabajo está a 0,8 metros desde el piso hasta el cielo. Entonces nos queda que las luminarias están desde el 2,5 metros del piso hacia el cielo también, y su diferencia nos daría un 1,7 metros. Esto quiere decir que la lámpara está a 0,5 metros del techo hacia el piso, y la distancia entre el plano de trabajo con la luminaria sería de 1,7. Y también destacar que la sala de clases tiene un mínimo de luz de 300 lux como mínimo, por lo que se necesitaría 300 lux hasta 500 lux. Así que la pregunta 1 sería la siguiente: ¿cómo calcular el área de luminancia generada por una lámpara? Esto es tan solamente por una lámpara. Bueno, para ello nosotros usamos GeoGebra, en donde pusimos el punto B ubicado a 2,5 metros desde el eje X hacia el eje Y, o sea, disculpe, desde el eje Y de 0 a 2,5, que sería el Y, vendría siendo la altura, y X vendría siendo la superficie, en donde colocamos 120 grados con el comando de GeoGebra, y trazamos una, un área determinada de 4,33, que vendría siendo el punto C. También tenemos el segmento de D a E, que vendría siendo nuestro plano de trabajo, donde obviamente está desde la altura en I, que sería 0,8. Y eso básicamente es lo que se necesita saber, que el área vendría siendo ese diámetro, que vamos a trabajarlo en la siguiente diapositiva. Entonces ocupamos el radio de la circunferencia, que era 2,94, que era el radio del área de trabajo, y ocupamos la función de pi por r al cuadrado, en donde nos dio que el área sería 13,52, la mitad solamente porque está por temas de GeoGebra, que nos marca como el eje Y. Así que lo multiplicamos por 2 para completar el círculo, o sea, la circunferencia que nos genera el cono de la lámpara, el cono de luz. Y continuamos con la pregunta 2, que dice: ¿cómo calcular el volumen de proyección de una lámpara, representado como el cono de luz que se forma desde la lámpara hasta una superficie base? Entonces, para lo primero que tenemos que calcular son los puntos específicos, que serían el A, el B y el C, que están ahí en GeoGebra como muestra la imagen. Y se hace un ajuste polinómico, con el cual trabajaremos sobre la superficie. Y con el ajuste polinómico nosotros lo que podemos hacer es obtener la función, y en base a la función se puede despejar Y. ¿Para qué despejar Y? Pues como se nos había enseñado, era para tener la función en base a Y y no a X, por lo que sería más fácil trabajar con GeoGebra. Entonces, teniendo el ajuste polinómico y despejando Y, nos queda la función 1,7 menos X, que sería Y, dividido en 0,2 raíz cuadrada. Y continuamos con el procedimiento, teniendo ya la función en base a Y. Se aplica la integral, que sería pi por integral
de la función al cuadrado en el intervalo de 0 a 1,7, dando como resultado 22,7 metros cúbicos. Y está representado en la siguiente imagen que está a continuación en base en la función de 3D de GeoGebra. Y ahora la pregunta 3. ¿Cuántas lámparas se necesitan para iluminar adecuadamente una sala de clases de 8 por 8 metros cumpliendo la normativa eléctrica chilena? Bueno, 300 lux. Y el primer paso para ello es recopilación de datos. La sala de clases tiene 8 por 8 metros de ancho y de largo. Por ende, el área sería 64 metros cúbicos. Y tenemos también los datos de la lámpara, que el flujo luminoso es de 4412 lúmenes y su ángulo de apertura es de 120 grados. Y la distribución es cónica. También tenemos la información de la norma eléctrica chilena, que dice que se necesita mínimo 300 lux para la iluminación de sala de clases. Entonces tenemos el desarrollo, en el cual lo primero que se hace es identificar el flujo luminoso. Y tenemos que los lux por el área es igual al flujo luminoso. Por lo tanto, tenemos que 300 por 64 vendría siendo 19.200 lúmenes, los cuales se tendrían que distribuir de manera uniforme. Pero también sabemos que 4.412 lúmenes es lo que vale el flujo luminoso de la lámpara. Entonces tenemos que la luz total dividido en lux lámpara nos da la cantidad de luminarias que son necesarias para distribuirla de manera uniforme en la sala. Entonces tenemos que, como conclusión, tenemos que necesitamos 4,35 lámparas, pero no podemos colocar 4,35 lámparas por temas de maneras concretas, porque son unidades las lámparas. Por ende tenemos que decir que son 5 lámparas, pero tampoco podemos distribuirla de manera uniforme solamente con 5, así que vamos a tener que dejarlo en 6 lámparas luminarias, distribuirlas de manera uniforme dentro de la sala. Y bueno, ¿qué beneficio aporta identificar y diseñar o verificar una instalación de alumbrado siguiendo la normativa eléctrica chilena? Bueno, hay confort visual, y también el confort visual va en la salud ocular de la persona por no esforzarse demasiado la vista al haber menos lux de lo requerido. También la eficiencia energética, porque también está unido el tema del flujo luminoso con el consumo. Generalmente estos son directamente proporcionales. Y el diseño justificado teniendo una distribución uniforme de la luminaria. Bueno, volviendo al tema de la bitácora del proyecto, cómo se hizo la realización, nosotros, como dije anteriormente, utilizamos una semana para el tema de la investigación de conceptos de los lux y los lúmenes normativos. Identificamos la lámpara con la ficha técnica, la modelación de la lámpara en GeoGebra, desarrollo matemático y aplicación de integrales, y cálculo de alumbrado según la normativa. Esto se realizó en la primera semana, ¿ya? Y en las observaciones podemos ver el paso a paso o qué es lo que se hizo, ¿ya? Y en la segunda semana hicimos la simulación digital en GeoGebra y análisis de resultados en conclusión. Como lo podemos ver tanto en la bitácora como el cronograma, se cumplieron los plazos requeridos para generar este proyecto, ¿ya? Ahora, como desarrollo del producto, yo le vengo a presentar el proyecto de una manera de simulación, que lo aplicamos en GeoGebra,
Gracias a otra plataforma podemos representar en GeoGebra nuestra sala de clase. Bueno, como podemos ver, en la parte de arriba de nuestra imagen, lo que consiste con JKLM representa la altura donde se encuentra colgada la lámpara. Esta es la plataforma primero que se encuentra ubicada a 2,5. Es decir, esta sería donde se encuentra ubicada la lámpara, a 2,5 metros del piso. ¿Ya? La parte que vemos azulada sería el mesón de trabajo, ¿ya? Que esta se encuentra a 0,8 metros del piso. Como podemos ver, está más abajo del 1, ¿ya? Y el eje 0 sería el piso de nuestra sala de clase. Es decir, a nosotros lo que nos importa es la distancia entre la lámpara y el mesón de trabajo, que este sería de 1,7 metros, ¿ya? Ahora, ya sabiendo esto, la línea desde L1 a L6 representa las cantidades de lámparas. Como dijo mi compañero Diego, serían 6 lámparas. Y B1, B2, B3, o sea, B1 a B6 representa la zona de mayor proyección de la lámpara, es decir, el eje o el centro de la circunferencia proyectada, ¿ya? Y el segmento FGI NPQ representa la distancia entre la lámpara que dijimos anteriormente, que debe ser de 1,7 metros. Como podemos ver acá, 1,7, 1,7 es la distancia entre la lámpara y la base de trabajo. Ahora, bajo el desarrollo, sabiéndolo anteriormente, sabemos que de L1 a L6 representa la posición de la lámpara. Entonces, si nosotros hacemos una vista desde arriba, podemos ver las circunferencias que se genera por el cono de luz de cada lámpara. Gracias a esto podemos determinar que se, o sea, que se verifican los 300 lux que necesita la sala de clase para generar. Y como podemos ver, sigue una ubicación uniforme con respecto a la sala de clase. Si hubiésemos instalado 5, quedaría un espacio sin iluminación. Entonces, para eso se va a hacer las 6 lámparas. Presentación total del producto. Como la presentación del producto podemos observar un modelo visual desde arriba, donde sería la sala de clase con sus 4 paredes, viendo la lámpara, la proyección de la lámpara con cada circunferencia. ¿Ya? O aquí tenemos 2 imágenes. Aquí con GeoGebra no pudimos generar el cono de luz hacia abajo porque no nos permitió, pero sí podemos identificar la circunferencia, que es lo importante para ver la proyección de la luz en la base de trabajo. Gracias a esto podemos identificar que no queda ningún espacio sin ser iluminado. En conclusión, el proyecto que realizamos durante esta asignatura nos ayudó a entender de manera más explícita cómo distribuimos la luminaria en base a GeoGebra, que nos ayuda de manera más precisa para calcular el área y el volumen de proyección de la luz. Y el proyecto nos sirve para calcular mayor de 300 lux sobre la sala.